Pasamos, hermanos, nuevamente. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Muy bien. ¿Quieren ser tan amables de tomar su lugar? Vamos a aprovechar este espacio y este tiempo para estudiar la palabra de Dios, hermanos. Vamos a escudriñar la Biblia. Y en esta tarde vamos a aprender juntos una lección importante, hermanos. Vamos a tocar un tema que pues nunca perderá su vigencia mientras que estemos vivos, mientras que tengamos aliento de vida, mis hermanos. Pues vamos a continuar realizando el servicio a nuestro Dios. En este mes, hermanos, hemos estado escuchando predicaciones relativas al énfasis de la misión integral de nuestra iglesia en el servicio. Esta mañana tuvimos una de ellas, la semana pasada también, y durante todo el mes de mayo vamos a estar dedicados a esta temática de servicio. El día de hoy, nuestro tema, lo que nos ocupa hoy es escuchando el llamado de Dios a servir. Escuchando el llamado de Dios a servir. Y vamos a analizar algunos pasajes de la Escritura, los cuales le voy a pedir a mi hermana Marta que nos haga favor de ponernos los textos que vamos a ir leyendo para analizarlos. Vamos a escudriñar, hermanos, texto por texto, y vamos a encontrar verdaderamente tesoros escondidos, no tan escondidos, algunos, otros quizás sí, pero vamos a encontrar algunos sentidos importantes de los pasajes bíblicos que vamos a analizar. Queridos hermanos, les pido que reflexionemos en el llamado que Dios hace a los seres humanos en general para servir. En algunas ocasiones, cuando tenemos una invitación a trabajar, tenemos que tener la habilidad, la capacidad y el discernimiento necesario para entender cuando es el mismo Dios el que nos está haciendo el llamado. ¿Usted ha sentido el llamado de Dios para su servicio? En tiempos antiguos, mis hermanos, lo que ocurría en las diferentes manifestaciones de Dios hacia diferentes hombres y mujeres eran llamados de una manifestación directa. Hubo hombres en la Escritura a los que se les apareció un ángel, un mensajero. Hubo también otros hombres o mujeres que tuvieron un sueño. Hubo otros hombres y mujeres a los que un profeta les habló y les reveló un llamado de Dios para servir. A los que me contestaron que sí han sentido el llamado de Dios para servir, pues quiero que reflexionen hoy al respecto de ese llamado. Y a los que no han escuchado ese llamado, quiero darles una noticia. Es posible que sí hayan recibido un llamado. Existe la amplia posibilidad de que Dios sí los haya llamado a servir. Pero ¿sabe qué puede pasar en ocasiones? En ocasiones podemos confundir ese llamado. Y en ocasiones podemos, a pesar de que está ahí el llamado, y no una vez, sino varias veces, a lo mejor lo que puede ocurrir es que tenemos nuestra cabeza ocupada en tantas cosas que no permitimos que ese llamado nos alcance. Esto le pasó a un muchacho, porque no hay edad para esto. ¿Dios puede llamar a su servicio a un niño, hermanos, o no? Pero pequeñito, estoy hablando de un niño pequeñito. ¿Puede llamarlo a su servicio? Yo creo que sí, hermanos. Yo creo que es valioso. ¿Y puede llamar a un adulto mayor? Desde luego que sí, mis hermanos. ¿Por qué? Porque el servicio a Dios no está limitado a una edad. ¿O usted cree que sí? Y entonces, ¿por qué hay algunos hermanos que dicen, no, yo ya serví todo lo que tenía que servir? Yo conozco hermanos así. No, yo ya trabajé, ahora le toca a la siguiente generación. Eso existe, hermanos. Y déjame decirle una cosa, con toda honestidad. El que llama es Dios, a la edad que sea. Y nuestra decisión es atender ese llamado o no. Vamos hoy a estudiar el caso de un muchacho que fue llamado a servir a Dios. Y vaya circunstancias en las que este muchacho fue llamado. Cuando usted y yo somos llamados a servir a Dios y cuando todo está bonito y el mundo es color de rosa y todo nos sonríe y estamos en un buen momento en nuestra vida, según nosotros, ¿verdad?
estamos en un buen momento y Dios nos llama para su servicio, ¿es fácil contestarle a Dios que sí o no? Pues tiene algunos problemas, también. Porque hay quien se emociona tanto con su presente y con lo que está viviendo, que dice, pues ¿para qué yo para qué necesito atender el llamado de Dios? Pero ahora imagínense la situación contraria, en un momento complicado, difícil de vivir, en circunstancias adversas, cuando Dios hace ese llamado, ¿es fácil, hermanos, responder o no es fácil responder? ¿Dios nos llama cuando tenemos las circunstancias a favor o cuando tenemos las circunstancias en contra? En cualquier momento puede darse ese llamado. ¿A usted lo ha llamado Dios a su servicio cuando usted está en un momento bueno? ¿A usted lo ha llamado Dios a su servicio cuando usted está en un momento malo? Vamos a analizar este caso, mis hermanos. Primer libro de Samuel, capítulo 3. Primer libro de Samuel, capítulo 3. Escuchando el llamado de Dios a servir. Y vamos a escudriñar algunos versículos de este capítulo. Primer libro de Samuel 3:1 dice la escritura: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Vamos a ser, hermanos, muy detallistas en escudriñar estos versos. El joven Samuel, ¿cuántos años tenía Samuel en este momento? ¿Cuántos años tenía? Samuel fue una respuesta de Dios para su madre, ¿sí o no? Usted conoce la historia. Había una mujer que se llamaba Ana. ¿Y cómo se llamaba su marido? Su marido se llama Cana. Y entonces esta mujer era estéril. Y entonces en los capítulos anteriores usted encuentra cómo Ana sufría porque no tenía hijos. Y entonces Ana hace una oración hermosa y maravillosa en la que le promete a Dios, como muchos de los que aquí estamos, cuando hacemos una oración y le prometemos algo a Dios. ¿Verdad que sí? Bueno, ¿ella qué le prometió a Dios? Ana le prometió a Dios, si me concedes un hijo varón, además, ella pidió varón, lo voy a dedicar a tu servicio. Y entonces Dios le da una respuesta, y en este caso la respuesta de Dios es positiva. Y Ana recibe un hijo. Y entonces Ana se encarga de educarlo en sus primeros años, pero llega el momento en el que va y cumple su promesa. Y a veces nos cuesta trabajo a nosotros cumplir nuestras promesas. Pero esta es la mamá que tuvo Samuel. La mamá de Samuel cumplía sus promesas. ¿Usted tiene hijos? A los que saben que cumple sus promesas. Esa es una bendición, Esa es una bendición. Y este muchacho, que a lo mejor no era mayor de 12 años, tenía una mamá que cumplía sus promesas. Y tenía una familia que confiaba en Dios y que oraba a Dios. Entonces este muchacho dice, el joven Samuel ministraba, servía a Jehová desde muy pequeño en presencia de Elí. En presencia de Elí, ¿qué significa? Vivía con el sacerdote, dependía del sacerdote, aprendía del sacerdote, veía cómo ministraba el sacerdote y le obedecía en todo al sacerdote. Este hombre, Elí, pues tiene su propia historia, ¿verdad? Después en los capítulos siguientes, pues se conoce y se detalla más la historia de Elí. Elí era un sacerdote delante de Jehová que tenía una familia, y en particular tenía 2 hijos, y sus hijos lamentablemente no servían a Jehová como debían hacerlo. Y dice aquí la escritura, este muchacho ministraba a Jehová en presencia de Elí, bajo la supervisión de Elí, bajo la tutoría de Elí. Elí era su maestro y Samuel era su aprendiz desde muy pequeño. Este jovencito, este muchacho,
servía y ministraba no solamente en presencia de Elí, significa que Elí estaba enterado de todo lo que hacía, sino que más significa que Elí aprobaba todo lo que hacía este muchacho, porque servía a Dios de todo corazón. Dice el versículo: y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Dios en estos tiempos se manifestaba, como lo acabamos de decir, de varias maneras, pero había visión en estos tiempos y había manifestación del espíritu de profecía en estos tiempos. Bueno, lo que nos dice esta segunda parte del verso es que la situación no era fácil. Era una situación de crisis religiosa. Esta segunda parte del verso nos deja ver que Jehová no se manifestaba con toda la frecuencia que antes lo hacía, sino que escaseaba, a cuentagotas se manifestaba, y no había visión con frecuencia. ¿Por qué podría ser esto? ¿Por qué podría ser esto? Bueno, pues sin lugar a dudas era posible que uno de los factores que influyeran en esto pues era la crisis religiosa que se estaba viviendo con el sacerdote y sus hijos. Claro, estamos hablando del pueblo de Israel. También el pueblo de Israel tenía, hermanos, pues como sus épocas en las que estaba muy cerca de Jehová y sus épocas en las que se retiraba y se alejaba de Jehová. Oiga, eso nos pasa hoy en día, ¿no? No somos tan diferentes al pueblo. También hay ocasiones y épocas y temporadas en las que escasea el espíritu de profecía. Y también hay ocasiones en las que nosotros como pueblo nos retiramos. Esta era la situación que estaba rodeando el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Y no había visión con frecuencia. Es lo que dice este verso 1. El siguiente verso dice: y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. ¿Qué entiende usted que le pasaba a Elí? ¿Qué le pasaba? Estaba perdiendo la vista, se estaba quedando ciego Elí. En esta etapa de su vida se estaba quedando ciego. Quizá la edad influía, sí, pero había también algún factor probablemente patológico. A lo mejor había una cuestión de enfermedad, ¿no? Porque hay hermanos de tercera edad que a sus 90 años ven muy bien, y hay otros que no. Entonces, a lo mejor influía la edad, es claro que sí, pero también influía alguna cuestión patológica. Cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que el sacerdote no podía ver. Y entonces Elí estaba acostado en su aposento. Siguiente, por favor. Entonces Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba, ¿qué? ¿Ya vio dónde se dormía? ¿Por qué se dormía ahí este muchacho? ¿Por qué se dormía ahí? Oiga, el arca de Dios no era solamente un símbolo. El arca de Dios era donde se manifestaba la presencia y la gloria de Dios. Y mire dónde estaba este muchacho a sus 12 años. Híjole, quisiéramos que nuestros hijos a los 12 años estén tan cerca de Dios, ¿o no? Y no solo a los 12, ¿no? Este muchacho se dormía en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, siguiente verso, antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Y él respondió: heme aquí. Verso 5. Jehová llamó a Samuel. A ver, me regreso un poquito al verso 4. Al 4. Jehová llamó a Samuel. ¿Cómo lo llamó?
Le llamó por su nombre, hermanos. Le llamó por su nombre. El creador de todas las cosas, a un muchacho que era muy joven, y lo llamó por su nombre. Y entonces, como reflejo, lo que hace este joven, responde, heme aquí. Pero en este momento este muchacho no sabía a quién le estaba respondiendo. Siguiente verso, ahora sí, verso 5. Dice el 5, y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? A lo mejor Elí estaba ya dormido, o se estaba durmiendo. Y entonces llega el muchacho y le dice, heme aquí, ¿para qué? ¿Para qué me estás hablando? Y Elí le dijo, oye, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate, Samuel. No me estés dando lata a esta hora de la noche. Tengo sueño, déjame dormir. Es normal. Esto que nos dice, hermanos, número 1, Jehová se comunicó directamente con un muchacho de 12 años y no con el sacerdote, porque el sacerdote no escuchó nada. Entonces le habló directamente al muchacho y el muchacho no sabía quién le estaba llamando, reaccionó pues en automático, probablemente pues acostumbrado el muchacho a servir a un hombre de edad, pues no era la primera vez que tenía que pararse, quizás hasta en la misma noche, y acudir a un llamado, ¿no? Es algo que probablemente era parte de su servicio. Él tenía que estar alerta, él tenía que estar presto. Y entonces el muchacho reacciona, va con Elí le dice, no, yo no te hablé, vuelve y acuéstate. Verso 6. Y Jehová entonces volvió a llamar otra vez a Samuel. Imagínense la escena, segunda vez. Y levantándose Samuel ya no dijo nada. Pero nuevamente por reflejo se levanta y se dirige nuevamente con Elí y le dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Las mismas palabras. Entonces Elí dijo, hijo mío, yo no he llamado. Vuelve y acuéstate. Hijo mío, a lo mejor se lo dijo, pues a lo mejor ya con un poquito más de consideración, Elí, ¿no? A lo mejor de tener una, yo no sé, a lo mejor, bueno, hay personas que se despiertan una vez en la noche y se vuelven a dormir en 2 minutos, ¿no? ¿No? Hay algunos, bendito sea Dios, habemos algunos así, hermanos. Porque mi esposa ya me está diciendo así. Tiene razón, sí, bendito Dios, sí. Pero hay otros que no, hermanos, que les cuesta mucho dormirse cuando ya se despertaron una vez en la noche, ¿no? A mí la forma de responder, quizá, y esta es una especulación mía, a lo mejor en la primera Elí estaba dormido, pero en esta segunda me parece que no. Porque le dice con un poquito más de ternura, quizá, de consideración, hijo mío, yo no te he llamado. Mira, vuelve y acuéstate otra vez. ¿Qué pensaría Samuel en este momento? ¿Qué pensaría el muchacho? Bueno, confundido. Pero a ver, ¿por qué estoy escuchando? ¿Qué es lo que estoy escuchando? Yo estoy escuchando una voz y el sacerdote me dice que él no es. ¿Qué es lo que estaba pasando aquí, hermanos, en realidad? Jehová le estaba hablando, como leímos en los versos anteriores al muchacho, pero el muchacho no sabía que Dios le estaba llamando. Cuidado. Puede ser que usted y yo recibamos un llamado de Dios, pero no nos demos cuenta. Y nuestra mente nos juegue una mala jugada, hermanos. Y nuestra mente nos envuelva y nos cambie el sentido de las cosas y nos diga, no, el que te está hablando es fulano de tal. ¿Sabes qué? No lo escuches. Cuidado. Es un caso diferente el que yo estoy planteando. Este muchacho no tenía prejuicios, pero él tenía la misma confusión. Él no sabía a quién lo estaba llamando. Siguiente, por favor. Verso 7. Y Samuel no había conocido
aún a Jehová ni la palabra de Jehová le había sido revelada. ¿Qué nos está diciendo este verso, hermanos? Que no tenía, a ver, son cosas diferentes, ¿verdad? Samuel, muchacho de 12 años, ¿usted cree que no sabía quién era Jehová? Desde luego que lo sabía porque lo aprendió ¿dónde? ¿Dónde aprenden los muchachos quién es su Dios? ¿En la iglesia o en la casa? ¿Dónde? Oh, conflicto. ¿Qué conflicto, no? ¿Qué conflicto? Este muchacho vivió todos los primeros años de su vida, ¿dónde los vivió? Con su mamá. Vamos a otro ejemplo, Moisés, los primeros años de su vida, ¿quién lo educó? Su mamá. ¿Dónde aprendieron Samuel y Moisés quién era Dios? ¿Quién era Jehová? En su casa, hermanos, en su casa. Ojo, que tienen bebés. Lo deben de aprender en su casa. El mejor maestro es su papá y su mamá. En casa. No, eso no se delega. Eso no se le confiere la responsabilidad a nadie más. Eso es en casa. Y que hay que respetar a Dios y que Dios es el creador de las cosas. Eso se aprende en casa. Y este muchacho ya lo sabía. El verso no está diciendo que no supiera quién era. No. El verso está diciendo que no había habido un contacto directo, una manifestación tan evidente de Jehová, porque en este momento el muchacho servía a Jehová, pero a través del sacerdote Elí. Y lo que nos está diciendo el verso es que nos ubica en ese contexto. Este muchacho no había tenido una manifestación directa y una relación uno a uno con Jehová hasta este momento de su vida. No había sentido. Una cosa es conocer y otra cosa es sentir, ¿verdad? Son cosas diferentes. Me parece que intelectualmente el muchacho a su edad tenía el conocimiento, pero no había sentido. Cuidado, hermano, ese es otro punto de cuidado. Hay cristianos que toda la vida nos la pasamos teniendo el conocimiento de Dios, pero no experimentamos una relación personal con Dios. Y son cosas diferentes. Aquí lo que nos ubica el verso es, Samuel no había conocido a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Tampoco está hablando de que nunca había escuchado la lectura de algo, sino que no había habido una revelación directa. Es justamente el verbo que se utiliza al final. Esto es la palabra que nos indica, hermanos. ¿Y por qué es esta aclaración? ¿Por qué nos dan en el verso 7? ¿Por qué el escritor bíblico nos da esta aclaración? Pues porque nos explica por qué el muchacho estaba confundido. Esto es lo que nos da la luz de por qué el muchacho no reconoció. A lo mejor alguno de nosotros pudiera pensar, ¿por qué si le habló Jehová no lo reconoció? Bueno, pues esta es la explicación. Ahora vamos a trasladarlo a nosotros. Si a estas alturas de nuestra vida Jehová nos habla de alguna manera, pues ¿qué puede impedir que reconozcamos su llamado? Siguiente, por favor. El verso 8 dice, Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel. Y él se levantó de nuevo y vino a Elí y dijo, ¿otra vez? Oiga, un muchacho de 12 años que a medianoche 3 veces es despertado, ¿ya vio usted cómo reacciona? ¿Ya ve usted de qué manera reacciona este muchacho? A lo mejor usted o yo en nuestra infancia y temprana adolescencia hubiéramos dicho, ya, deja de estarme molestando, déjame dormir, ¿no? Ay, otra vez este viejito, ¿no? Molestándome. Pero, ¿se fija las palabras de este muchacho? Desde la primera hasta la tercera vez que lo llamaron, es consistente, contesta igual, porque este muchacho tenía una característica especial. Este muchacho tenía disposición de servicio, hermanos. Estaba dispuesto al servicio. Y este muchacho contesta la tercera vez, heme aquí, ¿para qué me has llamado?
Entonces, hasta la tercera vez, Elí, que ya no veía bien, recuerde, el antecedente es muy importante, no veía bien, entonces Elí entendió que Jehová era el que estaba llamando al joven. ¿Qué pudo haber pasado por la cabeza de Elí? Esta línea, la penúltima y la última línea de este verso, se leen muy rápido y muy fácil, hermanos, pero hay todo un proceso, me parece a mí, mental y a lo mejor sentimental dentro del sacerdote Elí. ¿Qué pudo haber pensado el sacerdote Elí? Elí estaba consciente de que él estaba haciendo mal en cuanto a la forma de gobierno de sus hijos. ¿Estaba o no estaba consciente, hermanos? Usted conoce esta historia bíblica. Elí sabía que no estaba haciendo lo que tenía que hacer con sus hijos. Sabía que esto estaba trayendo graves consecuencias. Sabía que esto estaba ocasionándole problemas con el pueblo. Y por otro lado, sabía que estaban en tiempos en los que no había visión frecuente y en los que no había una manifestación de la palabra tan frecuente del espíritu de profecía que se señala en los versos anteriores como antes. Y entonces el proceso mental de Elí, me parece a mí que pasó por mencionar, bueno, ¿por qué Jehová le está hablando a este chico, a este muchacho, en lugar de hablarme a mí? Y me parece que ocurre algo muy importante en Elí, y me parece que es algo ejemplar en Elí. Porque al escuchar esto, y con todo el proceso mental y las emociones que haya tenido Elí pudo haber decidido diferentes opciones, ¿no? Diferentes alternativas. Y una de ellas, sin lugar a duda, pudo haber dicho, ¿sabes qué, Samuel? Llévame, me voy a acostar contigo para que los dos oigamos la voz. O le pudo haber dicho, la próxima vez no contestes nada. Y él hubiera podido ir a orar y a ofrecer algo y a intentar de conectarse él. Pero lo que elige hacer Elí, me parece que se despoja Elí de muchas cosas y que entiende muchas cosas. Y entonces, lejos de buscar algo para él, lo que hace el sacerdote, en el siguiente verso, por favor, es, le dijo Elí a Samuel, Samuel, ve y acuéstate. Y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo, oye, así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Me parece a mí que aquí hubo más explicación. Creo que aquí hubo una más profunda explicación que lo que este verso está sintetizando. Porque Samuel ya sabía quién era Jehová. Intelectualmente, conocimiento lo tenía. Pero ahora lo que le está diciendo el sacerdote, ¿sabes qué, Samuel? Acuéstate. Cuando oigas otra vez, contéstale a Jehová, porque el que te está hablando, lo que iba implícito en esa explicación, entre líneas en este verso, dice, el que te está hablando, muchacho, no soy yo. El que te está hablando es Jehová. Y entonces tú lo que tienes que hacer es decir, habla Jehová, porque tu siervo oye. Y Samuel, que tenía espíritu y disposición de servicio, le obedece y va y se acuesta. Siguiente verso, por favor. Y vino entonces, fíjese cómo empieza este verso diferente. Este verso no dice, y llamó por cuarta vez. Así pudo haber comenzado este verso. Pero este verso empieza diciendo, y vino Jehová y se paró. ¿Sabe qué coinciden algunos comentaristas bíblicos? Que esto habla de una manifestación física. Que esto es aquello que había escaseado en el pueblo durante el tiempo anterior. Y que esto fue una visión. Eso es en lo que coinciden varios comentaristas. Porque lo que dice es vino Jehová y se paró. Eso no lo dice en los llamados anteriores. Hay algo corporal, a lo mejor identificable por el muchacho. Y entonces vino Jehová y se paró. Acuérdese que Dios tiene muchas maneras de manifestarse. Muchas. Y en otras ocasiones, en múltiples ocasiones, ha utilizado mensajeros. Aquí dice, y vino Jehová y se paró
Y entonces, ahora sí se parece a las llamadas anteriores. Y llamó como a las otras veces. Pero aquí dice el nombre de Samuel 2 ocasiones. Samuel, Samuel, 2 veces. Entonces el muchacho de 12 años, viendo algo y escuchando la voz de Dios, ¿cómo reaccionaría? Yo creo que algo reaccionó de alguna manera, pues con cierto impacto, ¿no? Me parece a mí lo más lógico de pensar, lo más natural. Con impacto, con asombro, quizá con espanto. Oiga, si usted y yo, que no tenemos 12 años, si vemos algo, ¿nos impacta? Pues claro que sí. Es un muchacho de 12 años que no había vivido esta experiencia, pero que después en su vida continuó con muchas experiencias con Jehová. Entonces Samuel dijo, a lo mejor hasta temblando la voz, imagínese la escena, a lo mejor temblando la voz ante la presencia y la voz, este muchacho lo que dice es, lo que le dijo el sacerdote, habla. No dice Jehová. ¿Por qué no diría Jehová? Me parece que el muchacho estaba impactado por lo que estaba viendo y entonces dijo, no puede ser, esto es especulación mía, creo que él estaba en su mente razonando que lo que estaba viendo era lo que le había explicado el sacerdote y que era Jehová, pero sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Y entonces el muchacho con mucha humildad lo que hace es decir, habla, porque tu siervo, o sea, yo soy tu siervo, habla, porque tu siervo oye. Todo esto es lo que pudo haber pasado en la mente. Siguiente. Y entonces Jehová le dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Hasta ahí vamos a leer. Es una historia, hermanos, apasionante. Lo que hoy estamos ejemplificando es el llamado de Dios a servir. Sin lugar a dudas, hay otros llamados en la Biblia, pero este llamado directo tiene muchas cosas, hermanos, y tiene mucha enseñanza. Un muchacho que tenía el conocimiento intelectual, pero no una experiencia, no una vivencia específica, particular, de persona a persona. No la tenía. Hasta este momento la tuvo. Aquí la tuvo. Un sacerdote que estaba en sus días finales, en su vida, que tenía una enfermedad visual y que tenía arrastrando una carga importante por la conducta de sus hijos y la pasividad con la que él había reaccionado. Lo que se derivaba en una situación de poco contacto de Dios con su hijo. Y esto fue un parteaguas, porque a partir de esto, el contacto ya no fue con el sacerdote. El contacto fue con el muchacho, ¿Qué hace usted y qué hago yo con los llamados de Dios? Cuando escuchamos el llamado de Dios a servir, ¿qué es lo que hacemos? Hay diferentes reacciones, hay diferentes tipos de reacciones. La reacción que este muchacho tuvo fue, pues él no conocía, él fue obediente con el sacerdote, él servía, él estaba dedicado al templo, obedeció a su madre. No solamente estoy hablando de la obediencia en un muchacho de 12 años, al sacerdote, sino la primera obediencia fue a sus padres, porque tampoco creo que haya sido muy fácil el explicarle a un niño, oye, ¿sabes qué? Pues tú estás viviendo con nosotros, pero es temporal, porque tú te vas a ir a vivir al templo a servir ahí. Y le explicaron quién era Jehová, y le explicaron lo que había hecho, le explicaron todo lo que su pueblo quería, y le explicaron que él era producto de una respuesta de Dios por una oración de fe, y le explicaron que en respuesta a él tenía que estar ahí sirviendo. Y el muchacho, me parece a mí, al menos esa es mi opinión, lo aceptó de corazón. Hoy en día, también nosotros somos llamados a servir a Dios. Hoy en día, siglo XXI,
Dios se manifiesta y Dios llama a sus hijos a servir. Hoy también ocurre. En niños, en adolescentes, en jóvenes, en adultos y en ancianos. Hoy también ocurre. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1. ¿Cómo debemos reaccionar nosotros hoy en nuestros tiempos al llamado de Dios? Esta carta no es dirigida a personas no creyentes. Esta carta es dirigida a personas como usted y como yo, a creyentes. Primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos, para vosotros. ¿Para vosotros quiénes? ¿Quiénes? Oiga, aquí está hablando de aquellos que han renacido, de aquellos que han vuelto a nacer para una esperanza de vida. Eso significa que usted y yo estamos incluidos ahí. A nosotros nos están hablando. Esto está dirigido a gente como usted y como yo. Verso 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual otros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que, hermanos, dice aquí, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Hoy, hermanos, estamos viviendo este versículo. Porque las situaciones en las que se encuentra el mundo que nos rodea y la ciudad en la que vivimos no son nada sencillas, nada. Y hoy estamos sujetos a aflicción y a vivir diversas pruebas. Verso 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba como, hermanos, con fuego. El oro se prueba con fuego. Y dice el apóstol que nuestra fe es más preciosa que el oro. Por lo tanto, la fe se prueba con fuego. Es lo que está diciendo Pedro aquí. Y es la situación en la que vivimos. Hoy tenemos carencias de diferentes tipos. Hoy tenemos enfermedades de diferentes tipos. Hoy tenemos sufrimientos de diferentes tipos. Pocos son los momentos en los que podemos estar en paz y completamente tranquilos. Casi siempre hay algo que puede perturbarnos esa tranquilidad. Pero, sigue diciendo el apóstol, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, para que vuestra fe, fíjese, para que vuestra fe sea hallada, como dice aquí, en alabanza, en gloria y en honra. ¿Cuándo? Cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto. Por eso fíjese cómo Pedro nos escribe a nosotros, porque él sí lo vio, hermanos, pero él está escribiendo a la generación en la que ya no hay vivo ninguno de los que lo vieron en persona, y lo que está escribiendo es: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es, ¿qué, hermanos? La salvación para vuestras almas. Fíjese qué hermosa manera de ubicarnos. Esta es una forma de ubicarnos. Sí, tenemos mucho sufrimiento, es correcto. Sí, tenemos muchos padecimientos hoy de diversa índole, es correcto. Tenemos muchas carencias, es cierto, no lo podemos negar. Pero no tenemos que perder de vista que nuestra fe, que es más preciosa que el oro,
está siendo probada y probada con fuego por las diferentes circunstancias que nos rodean, pero que tenemos que luchar, ser hallados en alabanza, en gloria y en honra cuando se ha manifestado Cristo Jesús, hermanos. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es a lo que nos está invitando el apóstol. Verso 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos, o sea, a los profetas, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar ¿quiénes? Oiga, ¿por qué los ángeles anhelan mirar estas cosas que a los profetas les fue revelado y que están aconteciendo hoy? Porque estaba destinado para nosotros, hermanos. Esa es la razón. A esto se les reveló, perdóneme, ya leí ese verso 13. Por tanto, lo que nos toca hacer, ahora lo que nos toca hacer a nosotros, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Esto es una expresión equivalente a, por tanto hay que ponerse los pantaloncitos, ¿verdad? Y dice la Escritura, sed sobrios, o sea, sed serios, dale seriedad a las cosas y compromiso a las cosas, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Verso 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también ¿qué? Sed también vosotros santos, santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, ¿por qué? Oigan, mis hermanos, entonces quiere decir esto que a pesar de los sufrimientos y las pruebas que tenemos que mantenernos en santidad para Dios. ¿Usted así lo cree? Es correcto, hermanos, esto es lo que tenemos que hacer. Sigue diciendo esta escritura, y si invocáis por Padre aquel que, sin acepción de personas, juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Vamos a continuar leyendo capítulo 2 del mismo libro, capítulo 2, verso 1. Capítulo 2, verso 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, desechando las envidias, desechando las detracciones, desead entonces como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándonos a Él. ¿Quién es Él? La piedra viva, desechada por los hombres, mas para Dios una piedra escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Versículo 9. Estoy leyendo primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio y nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. ¿De dónde? Desde las tinieblas, de lo más profundo de las tinieblas, ¿hasta dónde? Hasta lo más brillante, que es su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia,
pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como a extranjeros y a peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra vuestra alma. Fíjese la importancia. Manteniendo vuestra buena manera de vivir, no solo entre ustedes, entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de vuestra visitación, cuando consideren vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya sea a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de ¿quién? De hombres insensatos. Tenemos que portarnos, verso 6, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como ¿qué? Como siervos de Dios. Hasta aquí vamos a leer. Queridos hermanos, Pedro escribiéndonos a nosotros, nos hace reflexionar y nos dice que aún en los tiempos de prueba, aún en las circunstancias complicadas de nuestra vida, aún en medio de todos los agravantes que pueda existir en nuestra existencia, tenemos que comportarnos como siervos de Dios. ¿Esto será fácil, hermanos? ¿Esto será algo muy sencillo de hacer? Yo creo que tiene su grado de dificultad. Pero lo hermoso y lo maravilloso de esto, pues es que no estamos solos, hermanos. La bendición de Dios y su maravillosa su amor hacia nosotros y la gracia de nuestro Señor Jesucristo nos impulsa, hermanos, y nos da los elementos para servir a Dios. Entonces, mis queridos hermanos, ante los llamados de Dios para servir, ¿qué es lo que tenemos entonces por delante? ¿Qué es lo que nos espera? ¿Qué es lo que debiéramos hacer? Los llamados de Dios para servir se dan a lo largo de nuestra existencia. La misericordia de Dios nos alcanza y nos extiende un llamado para que podamos reaccionar. Cuando estemos en esa circunstancia, aunque tengamos confusión, acordémonos del muchacho. Acordemos que hubo un muchacho que también fue llamado por Jehová, pero que al inicio él no sabía que era llamado por Jehová. Él no lo sabía. Su reacción fue de obediencia. Su reacción fue de humildad. Su reacción fue de disposición. Aunque la situación pues no era tan sencilla en esos tiempos. No era fácil. Queridos hermanos, el servicio a Dios, ¿cuándo se va a terminar? ¿Cuándo se termina, hermanos? Discúlpeme, no es válido decir yo ya serví a Dios mucho tiempo. No es válido. Porque el servicio a Dios tiene múltiples formas y tiene muchas maneras de manifestarse de manera tal que sea de utilidad para la obra de Dios. Usted puede orar, es una parte del servicio muy importante. Usted puede consolar y es una parte del servicio muy importante. Usted puede estar al pendiente de las necesidades de otros y es una parte del servicio muy importante. No necesita usted grandes inversiones de dinero. No necesita usted grandes conocimientos intelectuales. No. Samuel era un muchacho que no tenía dinero y que no tenía grandes conocimientos intelectuales. ¿Por qué fue llamado Samuel a servir? ¿Por qué causa? Porque era un niño obediente. Porque era un niño que conocía a Dios desde su
pues quizás desde el vientre de su madre, es correcta la expresión, desde el vientre probablemente de su madre. Muy pequeño, él fue instruido, él fue enseñado. Cuando llegó el momento, él cooperó, colaboró y estuvo dispuesto a entregarse al servicio a Dios en el templo. Cuando le tocó servirle a un sacerdote, a un hombre ya de edad, estuvo dispuesto a hacerlo. Y le servía y le ayudaba y cooperaba con él. Y por esa disposición, viendo su corazón, porque Dios ve el corazón, entonces Jehová decide hablar con este muchacho y hacerle un llamado. Y al inicio se confundió, pero tuvo una guía adecuada. Al final de cuentas, Elí fue una guía adecuada que lo orientó bien. Y la disposición continuó y el servicio continuó. ¿Cuándo va a terminar el servicio, hermanos? Vamos a concluir con esta lectura. Apocalipsis capítulo 22, por favor. Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis 22, 1, en esta visión que le es revelada a Juan. Dice Apocalipsis 22, 1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río, ¿qué estaba ahí, hermanos? ¿Qué estaba ahí en medio? Estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá ahí más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos. ¿A quién? A Dios y al Cordero. ¿Y quiénes son sus siervos, hermanos? Híjole, queridos hermanos, yo quisiera estar aquí. Yo quisiera estar aquí, hermanos. Quiero practicar aquí sirviendo a Dios, pero la verdad también quiero estar aquí, hermanos. Me gustaría estar aquí. Dios nos dé de su misericordia, hermanos, y que nos permita, aunque las circunstancias sean adversas, contrarias, aun con todos los obstáculos que nos podamos imaginar, que podamos escuchar el llamado de Dios a su servicio, y que ya una vez que estamos en el servicio a Dios, soportemos las pruebas de fuego que a nuestra fe se acercan. Porque es necesario que la fe, que es más preciosa que el oro, como lo decía que leímos, es necesario que sea probada por fuego. Dios nos conceda escuchar el llamado de Dios. Dios nos conceda reaccionar como este muchacho. Dios nos conceda estar prestos a servirle. Dios nos conceda servirle el resto de nuestras vidas. Y Dios nos conceda por gracia poder encontrarnos en este momento de Apocalipsis en la vida eterna sirviendo a nuestro Dios. Dios les bendiga.